Hoy nos ocuparemos del capítulo 2 de Finlay, Bardos y Héroes. Hay un mito muy antiguo de origen iranio que llegó a Grecia, también en épocas antiguas, y que habla de 4 edades humanas, edades descendentes, edades que van marcando la degradación de la especie humana, lo contrario del progreso, de la idea de progreso, y que apartaban a los hombres de la justicia, de la moralidad y del paraíso. Estas edades descendentes comenzarían con el oro, o sea, la edad de oro, la época en que los seres humanos habían llegado a su plenitud, seguida esta de la edad de plata, la de bronce y la de hierro. El poeta Hesíodo, que es un poco posterior a Homero, autor de, entre otras obras, de la llamada Teogonía, que es un libro de versos en el cual, un poema, en el cual se narra la génesis de los dioses griegos, su comienzo, el comienzo del mundo y de la especie humana. Este autor, Hesíodo, introduce una quinta edad entre las edades del bronce y del hierro. Esta edad sería la de los héroes, los cuales murieron en Tebas o en Troya. Zeus, según el dios Zeus, que es el padre de los dioses, el jefe del panteón griego, dios padre, según esta versión de Hesíodo, habría establecido a estos héroes, tras su muerte, en las llamadas Islas de los Bienaventurados, situadas en algún lugar remoto e impreciso del Océano Atlántico. Islas estas, las Bienaventuradas, donde se gozaba de un clima espléndido, de un suelo de gran fertilidad, con 3 cosechas anuales y de toda suerte de bondades que endulzarían la vida ahora inmortal de los héroes tras la muerte, una especie de paraíso con una ubicación geográfica real. Recordemos que los héroes son una mezcla de dioses, por así decirlo, y de humanos, es decir, son seres mortales, son personas que poseen en su genealogía tanto hombres como hombres o mujeres, o dioses y diosas. A veces tenían un padre dios y una madre humana, o un padre humano y una madre diosa. Más tarde, los griegos fecharían la guerra de Troya alrededor del año 1200 a.C. La arqueología demuestra de alguna manera, con sus limitaciones, que esta fecha es bastante exacta, el momento en que se produjo esta supuesta guerra de Troya, que no sabemos exactamente cómo fue. Y en torno a ese año de la más imaginaria que real guerra de Troya, el 1200 a.C., habría habido 4 generaciones de héroes. La época de la guerra de Troya habría coincidido con la edad de los héroes. Homero, a su vez, habría vivido, según estas creencias de los antiguos griegos, alrededor del año 800 a.C., y Hesíodo habría sido prácticamente su contemporáneo. La palabra héroe es, ya hemos visto, de origen cretense. En su momento servía para designar exclusivamente a los nobles o a los miembros de la familia real en Creta. Posteriormente, los griegos incorporaron este vocablo a su lengua y lo fueron modificando parcialmente en su etimología. De todas maneras, la palabra héroe es de aceptación o de uso universal, podríamos decir, en muchas lenguas, y la figura del héroe podríamos decir también que es de carácter universal en el espacio y en el tiempo. Los héroes son personajes valerosos con ciertas
distinciones, ciertos talentos, ciertas superioridades con respecto al común de los mortales, y siempre buscan el honor y la gloria, básicamente. Los héroes son protagonistas de una porción de la literatura, sobre todo de la llamada poesía épica, que narra sus hazañas. Los poemas épicos más antiguos que se conocen son justamente la Ilíada y la Odisea de Homero, pero si uno toma a los héroes en su conjunto, desde los griegos hasta nuestros días, en lo que hace a la literatura, pocos de ellos comparten con los griegos, homéricos, con los héroes griegos de Homero, héroes griegos y troyanos en realidad, pocos héroes comparten la simplicidad mental de estos. En lo que respecta a los héroes homéricos, todo giraba en torno a un elemento simple, un elemento que tiene que ver, o un par de elementos a lo sumo, el honor y la virtud, y una serie de derivaciones de los mismos. Esto es la fuerza, la bravura, el valor físico, las proezas, la virilidad, la ausencia de debilidad. El único rasgo no heroico tendría que ver con la cobardía y la consecuente incapacidad para perseguir metas heroicas. Lo contrario de la heroicidad es la cobardía. Y es lo peor que le puede suceder a un héroe, porque dejaría de ser tal. En la Odisea, el héroe aparece frecuentemente, en su acepción más cretense, por así decirlo, como sinónimo de hombre libre que puede participar en las asambleas. El héroe es un aristócrata entonces, porque solo los aristócratas, los miembros de la élite guerrera, estaban autorizados a participar en las asambleas. El resto del pueblo, o sea, el pueblo propiamente dicho, no podía tener una participación directa en estos cónclaves, en estas asambleas que eran convocadas, auspiciadas y dirigidas por los propios héroes o aristócratas. El pueblo participaba como mero espectador. Podía aclamar, podía silbar, podía estar en contra, a favor de los oradores, pero en ningún momento podía un miembro del pueblo tomar la palabra y mucho menos votar, decidir, proponer, etc. En verdad no interesa corroborar algo que para nosotros resulta obvio, que nunca hubo una edad heroica, tal como sostenían los griegos, y que, digamos que en realidad estamos en el terreno de lo ficcional, entonces no nos interesa probar la verosimilitud de algo que sabemos que no ocurrió. Pero sí es objetivo de los historiadores ver o investigar en qué medida los poemas se relacionan con la realidad social e histórica. ¿Qué rasgos son históricos en estos poemas donde pareciera que lo mitológico y ficcional predomina casi por completo? La poesía heroica es siempre, en sus inicios, una poesía oral, en una época donde no se sabía leer y escribir, o donde los sistemas de escritura eran demasiado primitivos como para dar cuenta, para transcribir la riqueza, la vivacidad de la lengua oral por escrito. Entonces no había literatura en el nacimiento de la poesía épica. Esta poesía oral, que narraba las hazañas de los héroes, estaba compuesta por los llamados bardos, con B larga, una suerte de trovadores y poetas al mismo tiempo, y letrados, los cuales recogían tradiciones orales, cuentos que se transmitían de boca en boca, de generación en generación, y con estos materiales dispersos, tomados a su vez de otros bardos anteriores, va repitiendo una serie de esquemas, de narraciones, de personajes,
pero los va modificando y va improvisando y agregándole una cierta impronta personal. De modo tal que las historias de bardo en bardo pueden variar y van variando también de generación en generación. Estas poesías orales se recitan frente a un público, a un auditorio. A su vez, una de las características de esta poesía épica oral inicial es la repetición constante de frases, de versos y de grupos de versos, que son siempre los mismos y que se van intercalando de una manera tal que promueve la memorización de estos largos poemas y a su vez genera pausas, momentos en que el bardo, repitiendo ciertas fórmulas que son las mismas, le da tiempo a ir pensando lo que va a seguir diciendo y a su vez provocar en el auditorio un compás de espera, una cierta expectación antes de continuar con el relato recitado. A su vez, para describir una serie de situaciones que en la vida cotidiana o en la vida ficcional se repiten, hay fórmulas, frases hechas. Entonces, cuando, por ejemplo, amanecía, Homero una y otra vez repetía en su poema: y cuando apareció la aurora con sus dedos rosáceos, la hija de la mañana. Entonces, la aurora de dedos rosáceos, hija de la mañana. Ahí está hablando del amanecer. Y la fórmula se repite invariablemente a lo largo de los poemas homéricos. O cuando se refiere a ciertos personajes, humanos o divinos, caracterizados de determinada manera. Por caso, Atenea, la diosa Atenea, es la de ojos de búho. La isla de Ítaca, patria de Odiseo, es la ceñida por el mar. Aquiles, un héroe griego, es el saqueador de ciudades. Odiseo, el fecundo en ardides. Y así sucesivamente. La expresión repetida resulta indispensable en la poesía heroica en general, no solo en la homérica. El bardo, como dijimos, compone frente al auditorio, no recita de memoria, sino que va improvisando. Hay cosas que se repiten, pero buena parte de lo que dice lo va creando frente al auditorio. A su vez, el bardo es un profesional con años de aprendizaje de incidentes, o sea, de sucesos y de fórmulas acumuladas por generaciones de bardos anteriores que le han sido, cuyos conocimientos le han sido legados, además de las numerosas y contradictorias versiones de los mitos. Los de Homero son dos típicos poemas heroicos, la Ilíada y la Odisea, de rasgos universales. Hay características que se repiten en distintos espacios y distintas épocas. La poesía heroica no es privativa de los griegos, sino que todos los pueblos la han forjado en algún momento de su desarrollo cultural, en sus orígenes más distantes. Pero aparte de estos rasgos universales, la poesía homérica detenta una calidad superior, rara, diferente a la de otros poemas del mismo tipo. Más una larga acumulación previa de bardos, historias, técnicas y un lenguaje épico artificial, arcaico, que nadie hablaba ya, que en realidad nunca nadie habló plenamente en la época de Homero, pero que persistió como un lenguaje épico griego. O sea, el griego de la Ilíada y de la Odisea no fue en su momento un griego moderno, un griego que fuese igual al que hablaban y escribían las gentes en Grecia habitualmente, sino que poseía una cierta artificialidad, un cierto arcaísmo, pero que podía ser entendido por todos los griegos
de la llamada Hélade, del mundo griego, del continente europeo, africano y asiático, donde había localidades, ciudades griegas y de las numerosas islas del mar Mediterráneo y del mar Negro, a lo largo de una gran extensión de mares, de tierras, de islas, donde habitaban los griegos, los cuales hablaban la misma lengua con diferentes acepciones, dialectos, pero básicamente la misma, y que podían entender este lenguaje de Homero, por más que fuese un tanto extraño para todos. El bardo, en una etapa posterior, históricamente y cronológicamente posterior, que no podemos fechar con exactitud, le cede su lugar al llamado rapsoda, también conocido como aedo. El rapsoda o aedo ya no es, como había sido el bardo, un repetidor, digamos, de algunas fórmulas y más que nada un creador, sino que es todo lo contrario, es un repetidor de versos memorizados. Los poemas, entre ellos poemas épicos, entre ellos la Ilíada y la Odisea, en la época de los rapsodas o aedos, ya han sido compuestos estos poemas. Entonces, el rapsoda lo único que hace es memorizarlo y recitarlo. Paralelo, tampoco sabemos con exactitud cuándo ni cómo, pero paralelo o más o menos paralelo a la época del rapsoda, que memorizaba estos poemas y los repetía oralmente, surge el escritor, o escribidor podríamos decir, que es la persona que va volcando por escrito, va transcribiendo estas historias que los rapsodas han memorizado y que habían sido compuestas mucho tiempo atrás por los bardos. Suponemos que fue en este momento en que Homero, que había sido un bardo, algunos dicen que era ciego, habría compuesto esta versión final de la Ilíada y de la Odisea y otros poemas del mismo ciclo, donde se relatan sucesos, el llamado ciclo troyano, sucesos acontecidos antes, durante y después de la guerra de Troya. En algún momento se produjo la transición de la oralidad a la escritura. Alguien, no sabemos si el propio Homero, aún siendo bardo, o un rapsoda, o grupos de rapsodas muy probablemente posteriores, lo que hicieron fue transcribir, copiar por escrito lo que Homero había compuesto, que no lo había compuesto solamente Homero, sino que Homero acarreaba, a título personal y colectivo, una larga tradición de estas historias. En esta evolución, lo que sigue ya en los inicios de la escritura, cuando todas estas historias se van copiando, transcribiendo, es a la poesía épica, que sería el primer género literario de la historia literaria griega y de otras historias literarias. Es lo primero que surge en la literatura de cualquier pueblo, no solo de los griegos. A la poesía épica transcripta, ya por escrito, le suceden otros géneros literarios. El siguiente sería el poema lírico breve y luego el drama. Digamos, el tercero de los géneros literarios en aparecer en Grecia sería el teatro. Y esto ustedes ya lo van a ver o lo estarán viendo en análisis del texto. Estos serían los nuevos vehículos de expresión artística que reemplazaron o reemplazarían a la épica oral. Nuevamente las dificultades son enormes cuando se pretende fechar este proceso. De todas maneras, lo más plausible es que la Ilíada se haya terminado de escribir o de formar en el siglo VIII a.C., más probablemente en la segunda mitad del siglo VIII. Es probable también que Hesíodo escribiera una generación más tarde y que la Odisea fuese compuesta una o dos generaciones después de Hesíodo. Esta es una segunda teoría forjada que Finlay, el autor que ustedes están viendo
suscribe y que desestima, rechaza la creencia tradicional que predominó y hegemonizó durante siglos, que es la de que Homero habría sido un solo autor. Muy probablemente lo que sostiene Finlay es que haya habido dos Homeros, separados por algunas generaciones. Esto pareciera ser lo más factible. Durante mucho tiempo nadie dudó de que hubiese un solo Homero. Prueba de ello sería la uniformidad de estilo de ambos poemas, de la Ilíada y de la Odisea. Y las diferencias son menores en lo que hace al vocabulario de un poema y de otro. Entonces esto abonaba supuestamente la tesis de que Homero había sido una sola persona, que el autor de la Ilíada y de la Odisea habría sido el mismo poeta. Pero al descubrir la técnica de la antigua composición de los bardos, a ir adentrándose, también estudiando los escritos homéricos, otros restos o fragmentos de textos conservados, y comparándolos con la manera en que se fueron forjando este tipo de creaciones literarias, la poesía épica en otros pueblos, donde hay analogías, puntos de contacto, comparaciones posibles y fructíferas de hacer, esta aparente uniformidad de los dos poemas homéricos se reveló o se habría revelado como engañosa. Entonces aquí Finlay va desgranando una serie de diferencias entre los dos poemas citados. Ya el romano Plinio, que es un autor muy posterior a Homero, obviamente, había señalado que la Odisea poseía más magia que la Ilíada. Magia en el sentido de los magos, la hechicería, la brujería, como le diríamos ahora, mientras que en la Ilíada las intervenciones divinas eran casi milagrosas. En la Odisea predomina la magia y en la Ilíada predomina la intervención divina cuasi milagrosa. En la Ilíada, esta es otra diferencia, los dioses intervienen esporádicamente, a diferencia de la Odisea, donde dioses, tales como Atenea, sobre todo, intervienen de manera más activa. La Ilíada, en cambio, está repleta de la acción de los héroes. Los dioses intervienen poco y los héroes lo son todo. La Odisea, a su vez, es más corta que la Ilíada, es un poco más corta, y no tiene un solo tema, como tiene la Ilíada, que es lo que se trata es la guerra de Troya, sino tres temas diferentes. Primero, las andanzas de Odiseo. Segundo, la lucha por el poder en Ítaca, los pretendientes que quieren casarse con Penélope, la esposa del ausente Odiseo. Esta es la segunda línea narrativa. Y la tercera es la del regreso de los héroes a sus respectivas ciudades, tras la victoria en Troya. Los héroes griegos que vuelven a sus ciudades, como ser Menelao, Agamenón y compañía. Otro rasgo crucial de la Odisea que contrasta con la Ilíada es la presencia de un solo héroe y no de muchos héroes como en la Ilíada. En la Odisea hay un solo héroe, un solo protagonista, que es Odiseo, también conocido como Ulises, que en la Ilíada había sido un personaje menor. Los restantes personajes de la Odisea carecen de todo carácter, son más bien insulsos. Telémaco, el hijo de Odiseo y de Penélope, es dulce y obediente, no es un héroe. Penélope, la madre de Telémaco y esposa de Odiseo, no será, como lo sería después, con el correr de los siglos,
una suerte de heroína moral, digamos, el modelo de la esposa fiel, casta, pura, que se mantiene leal hasta el fin a su marido y no se entrega a ningún otro hombre, y es silenciosa, sumisa y todo lo que se consideraba positivo en una sociedad patriarcal con respecto a la mujer. Esta figura en realidad sería construida, esta suerte de heroína moral, sería construida mucho después, no en la época homérica, ni siquiera en la época clásica de los griegos. A su vez hay que decir que la figura de Penélope contrasta por completo con otras figuras femeninas del ciclo troyano, tal es el caso de Clitemnestra, que ustedes verán en alguna de las tragedias que tienen que leer. Es totalmente lo contrario, es una mujer rebelde que llega hasta a matar, incluso, a diferencia de la buena, bondadosa y sumisa Penélope. Pero a su vez hay una curiosidad que no deja de remarcar Finlay, que ni siquiera en esta época existe la palabra en griego para la palabra en femenino para designar al héroe, sería la heroína. No existe el femenino de héroe. La palabra heroína es una construcción lingüística y conceptual muy posterior. Entonces no hay heroínas en Homero, sino héroes. Otra cosa que falta en la Ilíada y abunda en la Odisea son los llamados villanos, lo que hoy llamaríamos villanos, que en este caso son los pretendientes. En la Ilíada solo hay héroes, no hay buenos y malos. En lo que respecta a la geografía, la Ilíada podríamos decir que se halla orientada hacia el este, partiendo de Grecia. O sea, Grecia mira, se dirige al este en dirección a Troya para llevar adelante esta guerra, para intentar, como hemos visto, recuperar a Helena. Mientras que la Odisea mira, por así decirlo, hacia el oeste. Esto es bastante relativo porque todos los intentos que se han hecho por reconstruir el itinerario de Odiseo, la Odisea, como diríamos hoy, esta saga de aventuras a lo largo de mares, tierras ignotas, islas, monstruos diversos, dioses, diosas, todo este periplo náutico y fantástico de Odiseo a través del mar Mediterráneo, tiene escasos elementos de realidad geográfica e histórica. Casi todo es inventado. Entonces los intentos por reconstruir el recorrido, el viaje de 10 años de duración de Odiseo al volver a la isla de Ítaca, al volver de la guerra de Troya con dirección a la isla de Ítaca, que tarda 10 años, como hemos visto, en llegar. Los dioses, particularmente el dios Poseidón, lo va desviando de su trayecto y lo hace demorar y vivir toda suerte de aventuras y desventuras. Pero esta geografía, este viaje es absolutamente imposible de ser reconstruido. De todas maneras, hay alguna vaga referencia cuando decimos el oeste del mar Mediterráneo y el oeste de Grecia y las navegaciones de Odiseo en esa dirección. Hay algo de realidad histórica, porque en esta etapa todavía los griegos desconocían el mar Mediterráneo occidental. Todavía no se habían lanzado, como se lanzarían después, ya, y como veremos, en la época arcaica, no se habían lanzado todavía a la exploración, navegación y fundación de colonias y expansión territorial a lo largo del Mediterráneo occidental, en dirección al oeste y al Océano Atlántico. Entonces esa parte del Mediterráneo era prácticamente desconocida y suponía para los griegos una incógnita y toda una serie de escenarios y de personajes míticos, temibles,
que nadie conocía, en verdad, porque nadie había visitado esa parte del mundo. Lo mismo sucede con la isla de Ítaca, la patria de Odiseo. Si bien la isla de Ítaca existe realmente al oeste de Grecia, se parece la verdadera Ítaca muy poquito o casi nada a la Ítaca descrita en la Odisea, sino que más bien se parece un poco a una isla vecina, que es la isla de Leucas. Otro detalle que cita Finlay, una curiosidad, es la división de los poemas, cada uno de ellos por separado, en 24 libros, entre comillas, uno por cada letra del alfabeto griego. Esta subdivisión de la Ilíada primero y de la Odisea después es de época alejandrina, o sea, de la época posterior a Alejandro Magno. Son los eruditos de la ciudad de Alejandría en Egipto, ciudad griega, fundada por Alejandro Magno, los que establecerían arbitrariamente esta subdivisión de los poemas en 24 partes, cada uno de ellos por separado, y titulando cada una de estas partes o libros con una letra de las 24 que componen el alfabeto griego. Pero en verdad, al interior de cada uno de estos libros, salvo algunas excepciones, no hay una unidad narrativa, no es una historia que posea o que muestre claramente un principio, un nudo y un desenlace, sino que muy frecuentemente se empieza a narrar una historia y esta se corta y continúa en el siguiente libro, o hay varias historias dentro de cada uno de estos libros. Entonces no hay que prestar demasiada atención cuando uno lee los poemas homéricos a esta subdivisión en libros. A su vez, la Odisea y en menor medida la Ilíada posee una serie de narraciones mitológicas independientes que han sido hilvanadas entre sí. En verdad, las historias homéricas son varias y han sido conectadas de manera artificial y con gran sentido artístico unas con otras. Justamente la palabra rapsoda en griego significa literalmente hilvanador de cantos. Es un tejedor de cantos, de historias que se van entretejiendo por obra y gracia de la intervención del poeta. Cada reminiscencia de estas, cada una de estas pequeñas historias, que a veces son historias completas o más bien, más frecuentemente, pedacitos de otras historias o alusiones a historias más grandes, a otros poemas por afuera de la Ilíada y de la Odisea, están haciendo referencia al ciclo troyano en su conjunto. En verdad, esto yo ya se los había dicho, y la Ilíada y la Odisea no relatan toda la historia de la guerra de Troya, sino una parte de la misma. Entonces, si uno lee solo a Homero, no puede entender el conjunto de la saga, todas las historias que se están narrando, que narraron en algún momento los poetas, y que Homero, en la Ilíada y en la Odisea, se ocupa solamente de una parte. Entonces, hay cosas que no se entienden, que hay que buscarlas en otros poemas o en otros autores que hacen alusión a esos poemas. Por otra parte, se estima que los poemas homéricos habrían sido 7, de los cuales se han conservado solo 2, que son los que nosotros conocemos. Cabe pensar que fueron los bardos los que dieron la forma final a los poemas, ya por escrito lo dieron, y después los rapsodas lo habrían ido repitiendo. Sin embargo, aún en la época de la escritura, está claro que estos poemas, por más que ya estuvieran escritos, estos poemas y otros, se seguían difundiendo casi por completo, casi enteramente de manera oral, en un mundo que era
iletrado, donde muy poca gente sabía leer y escribir. Entonces la recitación, aunque ya hubiese versiones escritas de los poemas y otras historias, seguía siendo indispensable, sobre todo en ciertos eventos, como ser las festividades religiosas y los Juegos Olímpicos celebrados cada 4 años. Fue el caso también de las tragedias griegas, que aparte de ser representadas, eran leídas oralmente por unos pocos cientos de bardos y luego rapsodas que posibilitaban que cientos de personas y luego miles las escuchasen y difundiesen. El rapsoda o aedo, ya cuando llegó la etapa de la memorización, cuando los poemas ya estaban escritos, cristalizados, y lo único que había que hacer era copiar las historias a mano o memorizarlas, que era esto último lo más frecuente. Estos rapsodas o aedos eran una suerte de artistas viajeros que se desplazaban, a diferencia de la mayoría de la población que vivía en un mismo lugar la mayor parte de su vida o toda su vida. Estos se desplazaban, estos rapsodas, de un lugar a otro y trabajaban justamente de esto, de recitar de memoria estos poemas, entre ellos los homéricos. En la isla de Quíos, una isla griega, hubo un grupo, los llamados homéridas, una escuela de rapsodas profesionales que se decían descendientes del propio Homero y sus máximos especialistas, celosos defensores de los poemas durante 2 o 3 siglos, hasta que el grupo se extinguió. Y buena parte de los poemas se perdieron, salvo, como ya dijimos, la Ilíada y la Odisea. Incluso Platón, en el siglo IV a.C., los cita a los homéridas en su diálogo Fedro. Los homéridas, al mismo tiempo, suponen la transición entre el bardo y el actor. Preludiaban su recitación con breves prólogos, a veces compuestos por ellos mismos. Entonces hay una cuestión teatral también, no solo no es un mero recitado, sino que una declamación particular con una entonación estudiada y algunos prólogos que ellos improvisaban. Hay algo de actuación en toda este recitado de los poemas. Estos 5 poemas homéricos restantes se habrían redactado entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo. O sea, primero se habrían compuesto la Ilíada y la Odisea y luego los otros 5 poemas, que en verdad no los habría escrito Homero, sino sus sucesores, los propios homéridas, la secta o grupo que se decía heredera del gran poeta griego. También aquí van a encontrar algunas alusiones en el texto de Finlay a las excavaciones del alemán Schliemann durante el siglo XIX, fines del XIX, en Troya. Fue prácticamente el descubridor arqueológico de Troya, cuya ubicación se desconocía por completo y que muchos negaban. Este tema es bastante controversial porque, si bien lo que hizo Schliemann tiene un valor arqueológico considerable, no hay fuentes históricas, no hay documentos escritos que avalen lo que él creyó encontrar. Concretamente, lo que hizo Schliemann fue desenterrar distintas capas, la misma ciudad de Troya, a lo largo de muchos siglos de ocupación, desde el 3000 a.C. y durante varios siglos. Hay unas 7 u 8 capas arqueológicas, 7 u 8 ciudades que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, ciudades que se fueron destruyendo por ataques, por terremotos, por mero deterioro, y fueron reemplazadas sus casas por otras,
sus construcciones principales por otras, con algunos periodos de saqueo y destrucción. De estas 7 u 8 capas arqueológicas diversas, de las más antiguas que datan, las más profundas, del 3000 a.C. hasta otras que llegan hasta aproximadamente el 1000 después de Cristo, incluso después de la supuesta guerra de Troya, solo en 2 capas hay signos de violencia. La Troya 7A, así se la denomina, habría sido la ciudad de Troya de Príamo, del rey Príamo, y de Héctor, que es el hermano de Paris, los 2 grandes héroes troyanos, hijos de Príamo. Pero no hay allí, en las excavaciones arqueológicas, piezas que se relacionen con la Grecia micénica, ni con una invasión ni con una guerra. Troya, digamos, hay signos de destrucción, signos de incendios, pero no sabemos exactamente si ahí hubo una guerra, y seguramente que no, si la hubo, no se trató más que de alguna incursión en busca de botín y no de una guerra tan prolongada, de 10 años. Troya, a su vez, no fue, o no habría sido la ciudad monumental que describe Homero, sino una ciudad de escasa importancia que no es citada por ningún otro pueblo, por ningún documento escrito de pueblos contemporáneos, que ya tenían escritura, que podrían haberse tranquilamente, necesariamente referido a Troya, cuya ubicación estratégica hubiera ameritado al menos ser nombrada, y esto no sucede en ningún documento histórico de la época. Hay que decir asimismo que la civilización micénica, tal como nosotros la concebimos, este periodo de la historia griega sobre el cual nos hemos extendido ya, en realidad ya en época de Homero no se sabía nada de ella, porque había pasado mucho tiempo, varios siglos. Entonces sabemos nosotros más sobre la Grecia homérica en la actualidad que los griegos en la época de Homero, que fue una época posterior a la Grecia micénica. Los errores históricos de Homero, que en realidad supuestamente está escribiendo, contando una historia que habría pasado en la época micénica, varios siglos antes del nacimiento del propio poeta. Entonces hay errores históricos que no se corresponden con la verdadera Grecia micénica, como ser armas de bronce, pero que son similares a las de hierro, carros de combate que se usaban solo para transportar 1 kilómetro a los guerreros para que estos se apeasen, o sea que no los utilizaban para combatir, sino que combatían a pie. Los templos son citados por Homero y en verdad no existían en la época micénica. Los cultos o los ritos se realizaban al aire libre. Se habla de incineración cuando muere la gente, y en la época micénica no había incineración de cadáveres, sino que estos se enterraban en tumbas abovedadas. La incineración de los muertos es muy posterior en la historia griega. A su vez hay un contraste notable entre el mundo de los poemas, el mundo homérico, y la sociedad que nos han revelado las tablillas de Lineal B. Allí se detallan toda una cantidad de datos acerca de una sociedad compleja, con numerosas profesiones, con un sistema de escritura, de registro contable, que en la época de Homero se desconocía por completo. La sociedad era más simple, la cantidad de profesiones menor, la economía menos compleja en época de Homero que en la época micénica. Entonces lo que describe Homero tiene que ver más con lo que él conoció de Grecia que con la Grecia anterior, con la Grecia micénica. Entonces, el núcleo histórico, como le han llamado algunos investigadores, de los poemas homéricos es tan pequeño, tan deformado y casi, podríamos decir, irreconocible. Tampoco puede explicar Homero algunos detalles técnicos, como ser técnicos militares,
los nuevos guerreros que sustituyeron a los caídos durante el sitio de Troya, el abastecimiento de los sitiadores, no hay ningún detalle, ni de la comunicación de estos, de los sitiadores, con los griegos, con otros griegos y con Grecia. Luego Finlay les hace algunas referencias y comparaciones con un poema épico medieval francés, la chanson de Roland, donde no abundaré en detalles porque ustedes lo tienen ahí, pero hace referencia a esto que es típico de la poesía épica, que es agrandar los sucesos. Entonces, si una guerra duró muy poco tiempo en realidad y fue una simple incursión en busca de botín, Homero, como buen poeta épico, lo que hace es inflar la historia e inventar una guerra de 10 años. Y así se realiza siempre en los poemas épicos, que tienen un pequeño núcleo histórico, pero este núcleo se lo agranda y se lo deforma. Hasta aquí entonces llegaremos por hoy. Han quedado algunos detalles pendientes, pero no quiero, ya me he extendido en demasía, así que ya les informaré con qué temas continuaremos.